Señor presidente, muchas gracias, muy amable. De verdad que me llena de orgullo y gran satisfacción poder compartir unos minutos la mañana de hoy con tan selecto auditorio, toda gente de Panamá y de otras latitudes. Un saludo muy especial y muy agradecido con la organización del evento, con el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, con todas sus directivas, especialmente con el doctor Abel Zamorano por esta bella invitación. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de pruebas y vamos a hablar de medios de prueba. Nosotros últimamente hemos considerado que entre la prueba y el proceso jurisdiccional, sea de la judicatura o de la administración, hay una simbiosis difícil de escindir, al punto que hemos llegado a pensar que se trata de un solo cuerpo. Prueba y proceso en realidad es un solo cuerpo. Arranquemos por el principio de necesidad de prueba, que es común en todos nuestros ordenamientos de estirpe romano-germánica. El juez o funcionario que administra justicia solamente, y eso lo recalcamos, puede fallar el fondo del asunto litigioso con base en las pruebas legal y oportunamente aportadas, decretadas, practicadas y que hayan hecho tránsito a ser plenas. Es decir, que las partes hayan tenido la oportunidad de la contradicción, porque la contradicción no es otra cosa misma que el ejercicio del derecho de defensa consagrado en todas nuestras cartas constitucionales. Necesidad de prueba, necesidad de los medios de prueba. El medio de prueba es el conducto, el vehículo a través del cual las partes o el juez toman del mundo externo la evidencia y la transportan al mundo del proceso, al mundo reconstructivo del proceso. Esos son los medios de prueba. Y entonces la doctrina tradicionalmente ha hablado de medios de prueba típicos y medios de prueba atípicos o no típicos. Distinción que será una de las conclusiones, pues realmente ya no vale la pena mucho hacer. Al referirse a los medios de prueba típicos, está haciendo alusión a los tradicionales, a los que la ley contempla y desarrolla en su legado positivo, en la forma textual de los códigos de las leyes. Eso lo llama típicos o tradicionales. Y aquellos que no aparecen desarrollados puntualmente, ritualizados o procedimentalizados en las normas positivas, los suele llamar atípicos. Muy bien. En ese orden de ideas, la verdad sea dicha, es muy difícil encontrar medios de prueba atípicos o no tradicionales. Entre otras cosas, por las mismas redacciones de las normas positivas. En el caso colombiano, en el actual Código General del Proceso, que aunque en materia procesal civil, que fue para lo que en primer término se estableció, no haya entrado en vigencia propiamente dicho, lo tenemos, pero eso no es una figura extraña, ya venía del anterior código, el de procedimiento civil, donde en el primero, en el Código de Procedimiento Civil, artículo 175, en el nuevo 165, se hace una denominación, como una especie de numeración no taxativa de los que se consideran medios de prueba. Pero se deja la puerta abierta. Son normas precisamente no taxativas. Aquí el punto es de números clausus a números apertus. Se trata de números apertus, no taxativos. Recuerden que lo no taxativo en derecho es aquella norma que da una serie de ejemplos, deja abierta la posibilidad al intérprete, sea judicial o sea particular, de crear situaciones similares o parecidas. Ese es el caso de las descripciones de las normas mencionadas. Y entonces nos habla el Código de Procedimiento Civil, o nos hablaba en sus orígenes, de los 7 tradicionales medios de prueba. 7 tradicionales medios de prueba que son muy antiguos, que son de nuestra propia estirpe romano-germánica, a donde normalmente encontramos la inspección judicial o visita, el testimonio, los documentos que nos acaba de explicar el profesor Hernán Fabio López, el tema de los indicios, el juramento, la prueba pericial. Bueno, se me escapa de pronto alguno. Tradicionalmente no se había incluido en el código original del año 70, del Código de Procedimiento Civil, la llamada prueba de informes. Pero con las reformas del año 89, el decreto 2289 del año 89, se introduce por primera vez por lo menos la expresión y la prueba de informes para hablar de un octavo
y poco tradicional o normal medio de prueba, la prueba por informes. Luego vienen otras normas modificatorias del Código de Procedimiento Civil y empiezan a desarrollarlo, empiezan a nombrarlo, y finalmente hoy, en el Código General del Proceso, que como les hemos explicado, aunque no esté totalmente vigente, ya pronto lo estará en su integridad, ¿cierto? También se contempla en forma un poco más específica la prueba de informes. Entonces uno podría decir que actualmente en Colombia existen 8 tradicionales medios de prueba. Pero sea la norma vieja del Código de Procedimiento Civil o sea la norma nueva del Código General del Proceso, ambas dicen y cualesquiera otro que logre convencimiento para el juez. Si la finalidad de la prueba es traerle certeza al funcionario, es decir, lo que logre convicción íntima de haber obtenido la verdad, si esos medios de prueba no tradicionales, pero que no atenten obviamente contra el orden público, contra la moral y la propia legalidad, se llegan a estilar en el proceso, bienvenidos sean. Y las propias normas dicen, lo que pasa es que los intérpretes, especialmente el juez como director del proceso, tendrá que hacer ley para él mismo, en las providencias, en los autos, fijándole el ritual procesal. Búsquele el más parecido a los tradicionales. Esto que usted parte me trae, o que yo juez me acabo de inventar oficiosamente como un novedosísimo medio de prueba, hay que buscarle el más parecido de los tradicionales, obviamente por el aspecto procedimental, para darle un ritual, para poderlo practicar, pero especialmente para el tema de la contradicción. ¿Cómo se va a surtir esa contradicción que hará que esa prueba, que en principio es sumaria, tenga que transformarse en plena, aquella necesaria para poder ser evaluada, ponderada por el juez? ¿Correcto? Y ahí viene el problema. ¿Cuáles podrían ser los distintos medios de prueba de los 7, digamos hoy en día 8 tradicionales medios de prueba? En la práctica, muy difícil de encontrarlos, muy difícil de encontrarlos. Armando esta ponencia y basándome en alguna bibliografía, encontraba que se habla de una cantidad de pruebas de carácter científico técnicas que se dice son nuevos modelos de medios de prueba, novedosísimos modelos de medios de prueba. Pero la verdad sea dicha que uno no puede dejar de pensar que podrá ser muy especializado el método, podrá ser muy profundo el método, podrá ser muy exacto y con altos resultados científico-técnicos. No se trata de cosa diferente de la ya tradicional prueba pericial y no puede dársele un tratamiento distinto a la tradicional prueba pericial. Huelga la oportunidad para exaltar las virtudes de la prueba pericial. Entre otras cosas, la moderna legislación colombiana le da un sitial preferencial a la prueba pericial y especialmente a la prueba pericial de parte. Nosotros estamos empezando a entrar en los modelos de oralidad, que como bien sabemos la oralidad de nuevo no tiene nada, pero digamos en nuestro mundo lo que nos tocó vivir para nosotros sí es nueva. Y en ese ritual oral, en audiencia pública, concentrada, con total inmediación, ¿sí?, lo que se busca es eso. Entonces, en aras de la brevedad, pero también del cientificismo, de la exactitud de las pruebas, se ha privilegiado la prueba pericial de parte. ¿Qué es eso? Se cambia el esquema tradicional de que yo le pida al juez el nombramiento del perito, lo busque, lo posesione, lo encargue del trabajo. Y se reemplaza por la posibilidad que tengo yo como sujeto procesal, incluso antes, por supuesto, de iniciar la acción, o si soy demandado ya, pues obviamente iniciada, pero con plazos especiales, de acudir a los expertos, de acudir al científico, del que más sabe en el tema de pertinencia, el que creo que más se adecúa al aspecto científico-técnico que toca desentrañar dentro del proceso, para que él me elabore en forma privada, ¿cierto?, la prueba pericial. Y luego la presento, la aporto, ya la habré de aportar en documento electrónico, en documento físico, como parte de mi parte. O incluso poderla hacer en un momento de civilización, de consumo con la contraparte. Contratamos nosotros al experto por fuera del proceso, le pagamos y que conceptúe y la llevamos al proceso. Esa va a ser la norma general en materia de prueba pericial. Ahora, excepcionalmente, va a ocurrir lo que era lo normal, es decir, que yo le solicite al juez el nombramiento de ese perito. Con este nuevo modelo en Colombia se termina la lista de auxiliares de la justicia en el rubro de peritos, y lo que la ley le dice a los jueces ahora es: busque usted el perito, no de una lista,
no de algo prefabricado. Mire usted en el ámbito oficial, en el ámbito de lo público, ¿qué institución puede contar con esos expertos? Llame, oficia ya para que le provean el experto. Si en el mundo del derecho público, si en el mundo de las entidades oficiales no lo consigue, acuda a lo privado, acuda a las academias, agremiaciones, universidades, escuelas especializadas y pregunte allá, desentráñelo, búsquelo usted. Pero repito, eso será lo excepcional. Tiene que ser así. Y la prueba pericial ha adquirido una dimensión enorme, no solamente en Colombia ni más faltaba, sino en el mundo entero, por esto que nos ha tocado vivir a nosotros, al ser humano contemporáneo. Este cambio continuo e inusitado en los avances científico-técnicos tienen que reflejarse en el derecho. El derecho probatorio va en cierta forma, perdónenme la expresión, parasitando, es una especie de parásito del científico. El científico crea, construye, postula y las ganancias las va a obtener el derecho probatorio. Y como cada vez los asuntos jurídicos, los litigios, no son solamente problemas de índole jurídico, sino que están acompañados de ciencias técnicas y artes, por eso la prueba pericial será cada vez más importante. Pero para estar a tono con la charla y lo que se me ha pedido hablar, quiero insistir entonces que todo nuevo modelo, todo nuevo método en el ámbito científico no puede ser considerado un nuevo medio de prueba. Sencillamente se trata de la prueba pericial y habrá que dársele el ritual correspondiente de la prueba pericial. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Encontrar entonces distintos modelos a los ya tradicionales, como les comentaba, es muy difícil. Por allá, a mediados de los 90s, en Colombia se empieza a hablar de la prueba de informes y se dice, mire, el juez puede oficiar a una entidad pública, primero fue pública, después se extendió a lo privado también, pidiendo informes genéricos, pidiendo solicitud de datos, estadísticas, ¿sí?, que reposen en esas entidades, que les sean de ilustración al proceso. Y entonces se dijo, mire, eso no es testimonio porque los funcionarios de la entidad pues no participaron en la observación de los hechos, por lo tanto no están llamados a testimoniar. No es prueba pericial exactamente porque no se le está pidiendo a la entidad que intervenga en los rastros, vestigios y huellas particulares del caso concreto y los examinen, ¿no? Tampoco es una declaración de parte, no puede convertirse en confesión. El hecho de que venga escrito en un papel no significa que sea prueba documental necesariamente. Entonces se dijo por parte de la doctrina que había nacido y había brotado un nuevo y distinto medio de prueba que no podía catalogarse dentro de ninguno de los tradicionales, no se ajustaba perfectamente a ninguno de los tradicionales. Y por eso entonces, como les repito, en el año 89 por primera vez se legisla sobre la prueba de informes. El tema no ha cambiado mucho y en el Código General del Proceso aparece ya como el octavo medio de prueba, por eso entonces ya es típico, ya es tradicional. Sin embargo, sigue teniendo esa connotación de híbrido entre prueba pericial, entre documento, entre testimonio. A veces, si la misma entidad es la demandada y le estoy pidiendo los informes, podría llegar a tener matiz de declaración de parte o, por qué no, incluso a veces de confesión. No es fácil acomodarlo. Sin embargo, lo que nos ilustra la nueva legislación es que, independientemente de lo que se le considere, este debe ser puesto en consideración de las partes. Y ahora, dentro de los nuevos modelos, pues el debate de su finura, de su conducencia, pertinencia o utilidad va a hacerse dentro de la audiencia pública, abiertamente concentrada por las partes. El juez habrá de leer ese informe llegado a la audiencia pública y le correrá traslado abiertamente también en forma verbal a las partes para que ellos allí mismo y de inmediato ejerzan la contradicción, tengan a bien interrogar. Muchas veces será posible que el juez, si lo considera conveniente, invite al autor del informe técnico a la audiencia para que exponga su dicho, diga la razón de por qué escribió lo que escribió, de dónde sacó los datos, que tan fidedignos esos datos que hacen parte del informe. No es exactamente una prueba pericial, pero fíjense ustedes que tiene un matiz algo parecido a este. Bueno, hablar de otro medio probatorio atípico, difícil, repito, pero podríamos encontrarlo en cierta manera en la llamada conducta procesal de las partes. Es un tema que hemos trabajado bastante en Colombia, que hablando con algunos de ustedes aquí en Panamá también se explora, y tiene que ver con un tema indiciario. Ayer el profesor Jairo Parra nos explicaba esos tres elementos: el hecho debidamente comprobado, acreditado
el nexo lógico y lo que se busca. ¿Cómo se portaron las partes en el proceso? ¿Qué tan acuciosas, juiciosas fueron en el desarrollo del mismo, en el aporte de la prueba, en el cumplimiento de la carga probatoria? Y eso, en últimas, tiene que ser evaluado y ponderado por el juez. Debe ser examinado. Contestó la demanda oportunamente, arrimó las pruebas que bajo su autorresponsabilidad le correspondía arrimar, cumplió con la modulación o distribución de la carga de la prueba, que hoy en día también es algo novedoso entre nosotros. Fue a las audiencias, alegó de conclusión, hizo presencia, colaboró con los peritos, aportó los documentos que se le pidieron en su momento, o por el contrario, no lo hizo. Fue negligente, perezoso, amañado. Esas conductas que quedan plenamente comprobadas en el expediente, ora por constancias secretariales, ora por los desarrollos de las mismas audiencias, ¿cierto? Ahora en Colombia tienen que ser expresamente manifestadas por el juez en la sentencia. En efecto, el artículo 180 de la nueva normatividad Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012, le exige al juez de manera puntual un examen de la conducta procesal de las partes. Esto, doctoras y doctores, se venía trabajando en el país a nivel doctrinal. No es nuevo, digamos, el concepto es bastante antiguo. De hecho, el legislador muchas veces lo coloca en las normas. La no contestación de la demanda tiene consecuencias adversas, el no acudir a las audiencias, el no colaborar con los peritos, son normas ya positivas que nos dicen que debe sancionarse, no solamente con el peculio, no solamente con la multa, sino con las resultas sustanciales mismas del proceso. Pero no se limita solamente a esos ejemplos que nos da la ley, el marco mucho más amplio. Ahora el juez, en forma breve, concreta, lacónica, porque ese es el punto, los jueces cada vez van a tener que ser más lacónicos. Lacónico significa puntual, correcto, pero no quiere decir que se vaya a quedar corto tampoco. En forma lacónica tendrá que referirse a la conducta procesal de las partes y el valor interpretativo que dentro del raciocinio de la sana crítica le da a esa conducta de las partes, para moligerar o agravar la situación en el fallo. Es un tema de dosificación punitivo, doctoras y doctores. Y muchas veces será incluso reemplazo, o más que un reemplazo, un sucedáneo de la carga de la prueba, allí donde no hubo suficientes elementos probatorios, ni aún el juez, hoy en día de manera obligatoria, que tendrá que decretar pruebas también. Eso es algo novedoso que algún día hablaremos aquí. Y cuando aún ni el juez no haya logrado recaudar las pruebas, o la prueba sea corta, sea pobre, el acervo probatorio sea paupérrimo, él tiene que fallar de fondo. De todas maneras, la conducta procesal de las partes será una herramienta muy valiosa. Y entonces se dice, hemos creado otro medio de prueba, la conducta procesal de las partes dentro del proceso. En Panamá también hay una situación muy parecida, muy similar. En su artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, ese segundo libro, habla también de los tradicionales 7 medios de prueba, menciona la prueba de informes como una más. Sin embargo, se dice, y aquellos como si fueran otros. Me causó cierta curiosidad eso, como si fueran otros. Y aquellos medios científicos que sirvan para el esclarecimiento de los hechos. Pues yo creo, sin lugar a dudas, ya habiendo nombrado la prueba pericial, dice, y aquellos medios científicos, pues que no se trata de otra cosa distinta que la prueba de expertos, la prueba de peritos, ¿sí? De eso no hay duda. También el Código panameño se refiere a un medio de prueba de la reconstrucción de los hechos. Yo pienso que más que un medio de prueba, no es un medio de prueba. La reconstrucción de los hechos es el proceso mismo. Como lo decía Antonio de Lepián, reconstruir, es decir, volver a construir, armar la maqueta, el mapa, el croquis de lo que sucedió, porque al fin y al cabo eso es el proceso reconstructivo, un proceso histórico. La reconstrucción de los hechos para referirse a una inspección judicial, donde las personas se paran, donde supuestamente estaban los actores iniciales, donde los testigos se ubican en los sitios donde estaban inicialmente. Es valioso, por supuesto, pero no deja de ser eso, una inspección judicial, porque allí esto está dirigido, ya es un teatro tendiente a la reconstrucción. Entonces no podemos decir que la reconstrucción sea un modelo, un medio de prueba diferente, distinto o novedoso. Reconstrucción de los hechos en ese sentido ha habido siempre, pero es que también cuando el testigo narra y depreca su conocimiento está reconstruyendo. Cuando leemos un documento, un contrato, estamos reconstruyendo. En fin, muy bien.
Se habla en Colombia ahora de algo que no es novedoso, pero un poquito curioso, la inspección judicial aérea, ya digamos para lugares de difícil acceso, complicados, se contempló la posibilidad de que se examinen los terrenos, los lugares desde el aire. Entonces se habla de la inspección judicial aérea. Seguramente se está haciendo alusión a los drones, o muy seguramente pues que el despacho, en asocio de los abogados, pues tomemos helicóptero, tomemos avión, doctor Hernán Fabio, nos subamos en las avionetas para ir a mirar, a inspeccionar los lugares. Finalmente se habla de polígrafos, se habla de medicaciones como modernos y distintos medios de prueba. Nuestra legislación no las contempla. El tema del polígrafo sigue siendo un tema delicado, un tema absolutamente controversial, primero que todo en cuanto a sus resultados. Si bien es cierto, pues puede arrojar algunos índices altos de credibilidad, no es total y absolutamente confiable, por lo menos los polígrafos con los que contamos todavía. Es posible que a futuro, y entiendo que se están desarrollando tecnologías que no trabajan con los impulsos eléctricos del corazón, de la respiración, sino que van conectados directamente al cerebro. Esperemos qué nos dice la ciencia, cómo se acredita, cómo esos modelos, esos sistemas se decantan científicamente para que empiecen a prestar total credibilidad. Lo que está demostrado hasta el momento es que esos aparatos de detección de mentiras operan diferente en cada persona. Todos somos diferentes y reaccionamos distintos. Hay gente que suele mentir con gran facilidad y corpóreamente no tiene ningún cambio. Otros que nos ponemos demasiado nerviosos, sobre todo al llegar a la casa después de Panamá, va a haber interrogatorio de parte, entonces si me conectaran al polígrafo seguramente lo fundiría. No pasó nada, pero en fin. No son por ahora elementos confiables, por lo tanto, su conducencia, es un tema de conducencia, queda en entredicho. Medicaciones especiales, pues por el contrario, ilegales. Pentotal sódico, suero de la verdad. Aquí ni en Panamá, ni en Colombia, ni en ninguna parte del mundo puede ser de recibo una técnica de esa naturaleza como algo legal para procurar que las personas hablen, ¿no? Cuenten la realidad. Con ese tipo de medicaciones sucede algo parecido a lo que sucede con el licor. Todos reaccionamos de manera muy diferente. A uno les da la besuqueadora, a otros la abrazadora, a otros les da por llorar, la peliona, y en mi tierra decimos a algunos se les moja la canoa, pero ese es otro tema distinto, muy complicado. Entonces tampoco el tema de las medicaciones no es el punto. En este orden de ideas, entonces, las conclusiones yo las daba en noches pasadas al doctor Zamorano, es que ya no vale la pena hablar de medios típicos o atípicos, todos son típicos. La norma, al quedar abierta, al ser números apertus, ¿cierto?, no taxativa, pues contempla todo, y sobre todo por el tema del lado pericial. Todo lo moderno que se invente, que vendrá muchísimo, al punto que hoy se habla de la tarifa científica probatoria. No hay duda que la ideación de la prueba del ADN en el mundo, ¿cierto?, partió en dos la historia del derecho probatorio. Uno era el derecho probatorio antes de la prueba del ADN, otro es hoy en día el derecho probatorio después de esa ideación. Ese es un hito nada más. Hoy en día en materia contable, con los sistemas Excel, en materia de hidrocarburos, en el derecho ambiental, en el mismo derecho médico, hay cantidad de pruebas altamente confiables. Que los científicos no se atreven a hablar del 100% de efectividad porque se estancan, pero que ponen en entredicho el tema de la sana crítica del juez. Eso la doctrina lo va a llamar tarifa científica probatoria. El juez está ante nuevas expectativas, el juez está ante nuevos retos, ¿cierto?, de cómo habrá de moligerar y adaptar, pero lo que sí tenemos claro es que no podrá dejar de haber juez en esos casos, aún donde el científico le da en forma confiable altos estándares de exactitud a sus pruebas. La tarifa científica probatoria es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, volviendo al tema central, así las cosas, uno ya no vale la pena hablar de que estos son típicos o no son típicos. Pero es que además la solución la hemos encontrado siempre en el tema de la analogía que es permitida en el campo del derecho procesal. Es curioso cómo, y esto es tema de exámenes de graduación, de preparatorios, uno le pregunta a los muchachos,
Es posible la analogía en el campo del derecho procesal y la mayoría dicen no, el derecho procesal es algo exacto, puntual, cuadriculado, es un tema de términos. Cuando, por favor, claro que sí, eso es un tema muy antiguo. Allí donde haya vacíos y deficiencias en los códigos procedimentales, no para un proceso completo, sino para ciertos actos procesales, el juez tiene que hacer ley para el mismo, apelando al sistema analógico. Donde hay una misma razón de derecho, debe haber una misma respuesta de derecho. Pero apelando a los principios generales de la Constitución, a los principios generales que rigen la materia del derecho procesal y probatorio, él tendrá que modular, ajustar y decirlo con claridad. Entonces, si llegasen a aparecer nuevos medios de prueba distintos de los 8 tradicionales mencionados, el juez tendría que, a través de esa analogía, dejar con claridad en los autos, en las resoluciones, en las providencias, cuál va a ser el mecanismo de desarrollo del mismo, su procedimiento y cómo va a ser, sobre todo, lo más importante que hay en el tema probatorio, el ejercicio de la contradicción por los sujetos procesales. Con esto termino y quedo muy complacido esta mañana de haber compartido estos modestos conocimientos con tan selecto auditorio. Mil gracias.